Como sabemos la historia de la lucha de las mujeres, esta lista es demasiadamente muy grande. Las feministas destacadas a lo largo de lo que ha sido en México han sido reconocidas o algunas no han sido reconocidas porque no hay registros de sus nombres o de sus luchas ya que fueron censuradas y discriminadas o simplemente han sido relegadas a la casa. Hoy en día vale la pena retomar su historia para comprender por qué México encabeza la lista de femicidios, entender por qué nos acosan en las escuelas, en los trabajos, en las calles o hasta en las mismas propias familias. Así, determinar nuevas ideas que incluyen para cambiar esta cultura patriarcal. La lucha de las mujeres de los derechos en México es un punto muy clave, muy importante de esta lucha, porque muchas mujeres en México han pasado como fantasmas silenciosos. Si conocemos y valoramos la participación de las mujeres en la vida nacional, podemos contribuir a superar los modelos patriarcales que aún subsisten y que tienen una expresión fatal en los femicidios, en la violencia que sufren las mujeres hoy en día. También sabemos que los derechos internacionales de los derechos humanos se ocupan de los estereotipos de género y de su utilización que afectan a derechos humanos y libertades fundamentales ampliamente reconocidos. Un estereotipo de género es una opinión o un perjuicio generalizado acerca de atributos, características de hombres o mujeres que poseen y deberían de poseer o de funciones sociales que ambos desempeñan o deberían de desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita a hombres o mujeres para desarrollar sus facultades personales y realizar alguna carrera profesional o decidir acerca de su propia vida. Estos proyectos o estereotipos pueden ser hostiles o negativos. Por ejemplo, cuando las mujeres dicen que solamente funcionamos para cuidar a los hijos en casa y que no somos funcionales para lo que es poder salir a trabajar o ser mejor aún. Eh, También el uso de los estereotipos de género en la práctica de asignar a una persona determinada, de hombres o mujeres, atributos, características, funciones específicas, únicamente por su pertenencia social o grupo social, ya sea masculino o femenino. La utilización de estereotipos de género es dañina cuando generan violaciones a los derechos y las libertades fundamentales de cada ser humano. Un ejemplo de esto puede ser la violación marital, basada en el concepto social que las mujeres somos propiedades sexuales del hombre. Los estereotipos de género más complejos que pueden ejercer un efecto negativo exagerado sobre determinados grupos de mujeres, tales como las que están en prisión y han infringido la ley, de mujeres, de grupos minoritarios o de indígenas, las que viven con discapacidades, las inmigrantes o las que están en peores situaciones económicas. Los derechos internacionales de los derechos humanos asignan a los estados la obligación de eliminar la discriminación contra los hombres y las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Esta obligación exige que los estados adopten medidas para abordar los estereotipos de género, tanto en la esfera pública como en la privada, así como para evitar la utilización de dichos estereotipos. Recordemos bien que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, estipula en su artículo 5 que los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con mira a alcanzar la eliminación de perjuicios y prácticas habituales y de cualquier otra índole que esté basada en la idea de inferioridad o superioridad de cualquier sexo, o funciones estereotipadas de hombres y mujeres. ¿Por qué sabemos que lo personal es lo político? Lo personal es lo político. Este fue un lema, recordemos muy bien, lema del feminismo de los años 70, consiguiendo así el voto femenino, con esfuerzo en la mayoría de los países desarrollados. Las mujeres se dan cuenta que no tienen poder en la democracia como derecho a elegir a sus representantes. No mejoramos la libertad efectiva, no supone la posibilidad de acceder en igualdades de condiciones a los mismos bienes o recursos públicos y privados. No las igualdades nos siguen subordinando en medidas a lo que convierte
por sí sujetos en decisiones con capacidades de cambiar sus condiciones de nuestra vida hoy en día. También sabemos que la discriminación viene sufriendo en un plano físico, legal y simbólico. Las personas es lo político porque no se pueden aislar de la política, el poder de organizar y decidir el destino de una sociedad. Las circunstancias y problemas y conflictos de los individuos que conviven en ella, porque precisamente estos conflictos, esos problemas, esas circunstancias vitales deben de ser objeto de la política dirigida por los valores democráticos de la igualdad, de la libertad, la solidaridad y la justicia. La política parece flotar sobre las sociedades que deberían servir y nadie confía hoy en día en la política. O quizás, pues nadie hace buena política. Las feministas se dieron cuenta que sus obstáculos no eran individuales o familiares, sino políticas, que avance de la igualdad requiere poder político real para poder cambiar de forma efectiva sus condiciones de discriminación estructural. ¿Qué ocurre cuando las personas que representan el poder político parece haberse convertido en un antisistema? Esto es democrático, la libertad de la igualdad, de dignidad. La violencia tiene muchas formas, es algo que también sabemos mucho las mujeres, porque somos mayoritariamente y saben que ya no somos débiles, saben que en cualquier otra división social podemos estar dentro de lo que es la pobreza, la discapacidad, los inmigrantes, menores y así sucesivamente. Piensan que somos vulnerables de todos los segmentos sociales a los que están destacados. De este poder es la única legitimidad para el voto. Pero como ya hemos señalado, la desigualdad, las estructuras, no se soluciona ejerciendo el derecho al sufragio. A las mujeres nos han permitido siglos ser ciudadanos, pero hicieron unas ciudadanas seguras. También la igualdad de los derechos reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley. La igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y las capacidades de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Tenemos lo que son los términos sexo y género. Se han convertido en la actualidad en un aporte para comprender las relaciones entre las mujeres y los hombres, así para permitir el acceso social que la sociedad asigna a las personas y a la que lo pertenecen. La labor en las escuelas es fundamental para que a través de la educación se ayude a las personas a identificar estereotipos sexuales y a tomar conciencia de sus efectos como una forma de estimular la eliminación con ellos y estarían transformando el concepto rígido y estereotipado de la masculinidad y la feminidad. En la actualidad se han incorporado a las mujeres como elementos relevantes en el análisis y combate a la pobreza. Sin embargo, surgen algunas críticas al respecto. Primero, en la actualidad se han incorporado a las mujeres como elementos relevantes en el análisis y en el combate a la pobreza. Sin embargo, surgen algunas críticas al respecto. Primero, se han utilizado un enfoque instrumental que nos garantizan mayores condiciones de equidad de género en la sociedad. Segundo, en general, el análisis de pobreza se ha convertido en instrumentos reactivos que tratan de compensar una situación presente. Paridad de género se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso de puestos de representación política. Es un criterio estipulado en la ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas. Se prevé en la Constitución que los partidos políticos promoverán y nos garantizarán la paridad entre el género en la integración y postulación de candidatos a cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los congresos de los estados. Cada partido político determinará y hará público los criterios para garantizar la paridad de género. Hasta ahí.